o alargar la vida de algún tipo de metal, ya mediante algunas técnicas que podamos determinar. En este caso, vamos a ver los métodos de protección ante la corrosión. Hay diversos tipos de métodos, ¿ya? Lo que se quiere es la modificación de algunos de los componentes del sistema, ¿sí? Tenemos el medio, tenemos el material que queremos proteger y tenemos una interfaz entre el medio ambiente y el material. Son tres digamos, aspectos que tenemos que considerar. En el medio, disminuir la corrosividad, se puede utilizar inhibidores, ¿ya? Se puede utilizar inhibidores. En el material, tenemos que seleccionar el material adecuado, determinando las propiedades mecánicas, su resistencia a la corrosión y el costo. Y a nivel interfase, esto es lo que vamos a ver, la protección catódica y la protección anódica. ¿Ya? En realidad, más la parte electroquímica es en la interfase. ¿Ya? En la interfase. Como un pantallazo grande. En realidad, es la protección contra la corrosión y en esa interfase podemos determinar en los medios, en metal pasivo, o sea, se refiere a digamos, a los elementos que componen la serie electroquímica, ¿ya? Y se comporta como noble, o sea, un metal noble, y su velocidad de corrosión es muy baja. Tenemos que buscar eso. Puede haber recubrimientos anódicos y catódicos. En los anódicos podemos utilizar principalmente zinc, cadmio, aluminio. Y en los catódicos, cobre, níquel, plata, ¿ya? De acá de los anódicos podemos tener básicamente una protección catódica o un ataque al sustrato. Entonces, en los metálicos podemos tener lo que habíamos hablado, cobre, níquel, zinc, plata, aluminio, cromo, estaño, todo lo que se refiere al recubrimiento de un metal a otro metal, lo que se llama la galvanotecnia, ¿ya? Y tenemos otros, los orgánicos, las pinturas son en base a procesos químicos, donde conocemos en el mercado como pinturas anticorrosivas, ¿ya? Y los productos pueden ser acero galvanizado, electroquímico, perfiles de aluminio anodizado, ¿ya? Puente de acero pintado, bueno, es anticorrosivo, es químico. En realidad, esto es galvanizado, anodizado, etc., son parte de la galvanotecnia y son parte también del trabajo que tienen que hacer. Ya yo les voy a explicar más o menos qué es lo que se persigue en esos temas que les he dado. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros, una manera de clasificar, ¿ya? Por los métodos que hemos mencionado, una protección electroquímica y una protección química o no electroquímica. ¿Ya? En la electroquímica tenemos la catódica y la anódica. Y en la catódica principalmente tenemos los ánodos de sacrificio, los mismos ánodos de sacrificio pero con una fuente de corriente, ¿ya? Y tenemos cubiertas de metal, océanos de cubrimientos. Todo esto es electroquímico. Y la anódica, por la formación de películas protectores, también es electroquímica y estamos haciendo un recubrimiento ya electroquímico en función ya de lo que son los cromatos, fosfatos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos entonces la protección electroquímica. Y la protección no electroquímica, yo le pondría entre paréntesis química, tenemos el recubrimiento con pintura anticorrosiva que llamamos, o la eliminación de la humedad con desecantes, sílica gel, etc. O sea, ¿qué es esto? Es un absorbente, son absorbentes que nos van a ayudar
ya a tener mayor tiempo de vida del metal. Estamos tratando de reducir a lo mínimo la humedad con una absorción, ¿ya? En base a esto, nosotros vamos a especificar mucho más ya algunos métodos electroquímicos. Métodos de protección ante la corrosión. Un poquito de argumento es que quizás la primera y más común precaución a tomar para paliar la corrosión sea seleccionar adecuadamente el material para el ambiente corrosivo caracterizado. Para ese fin, las referencias de corrosión estándar son útiles. ¿Ya? Aquí el costo puede llegar a ser un factor significativo. No siempre es económicamente posible utilizar el material que ofrece óptima resistencia a la corrosión, sino que a veces se debe usar otros materiales y o aplicar otras medidas de protección. En realidad, esto es bien generalizado en el sentido de que hay que tener, digamos, algunas condiciones. En un recubrimiento electroquímico habría que ver básicamente cuáles son los materiales adecuados para poder hacer esa reducción de la corrosión y además considerar el costo. Eso en una forma muy general. Modificando la agresividad del medio, si es posible, que hemos visto medio, metal, interfase, se influye significativamente en la corrosión. La disminución de la temperatura y o la velocidad del fluido reducen la velocidad de corrosión. ¿Ya? Entonces, el medio no siempre significa el aire, ¿verdad? Un medio puede ser dentro de un electrolito, o sea, de una electrólisis, donde tenemos que jugar, ya en este caso con la temperatura o la velocidad del fluido, que nos va a permitir, digamos, influir también en la velocidad de la corrosión. A veces un aumento o una disminución de la concentración de alguna sustancia de la disolución tiene un efecto positivo. Por ejemplo, el metal puede pasivarse. Entonces hay diferentes tipos de acciones que uno puede hacer, pero previamente se tiene que identificar. ¿Ya? En este caso, puede ser que aumentamos la concentración para producir como una precipitación y pueda pasivarse. ¿Sí? Es una precipitación, como hemos visto en el diagrama de Purbeck, la formación ya de algunos compuestos como hidróxidos. Entonces hay que estudiar en función de los elementos que se están utilizando para poder producir eso. Y justamente a eso nos estamos viendo con el diagrama de Purbeck. Vamos a empezar ya en forma muy general de los inhibidores que se aplican en el medio. ¿Ya? Los inhibidores son sustancias que adicionadas al medio en bajas concentraciones disminuyen la agresividad, ya la corrosión. El inhibidor específico depende de la aleación y el medio corrosivo. La efectividad de los inhibidores se explica mediante varios mecanismos. Algunos reaccionan con las especies químicas activas de la disolución, tales como oxígeno. El oxígeno es básicamente un medio de la corrosión y las elimina. Otras moléculas de inhibidores atacan la superficie que se está corroyendo e interfieren en la reacción de oxidación o la reacción de reducción, o forman un recubrimiento protector muy delgado. Normalmente se utilizan inhibidores en los sistemas cerrados, tales como los radiadores del automóvil o intercambiadores de calor. En otras palabras, ¿sí? Depende del medio. Depende del medio para la utilización del inhibidor. Ya hemos hablado un poquito, en este caso, de una celda electrolítica, podemos inhibir, o sea, mediante un inhibidor, también podemos modificar ese medio, como sea la velocidad, digamos, ¿ya? Y tratar de alargar o que sea menos agresivo la corrosión. ¿Ya? Aquí nos da ejemplo que se utilizan inhibidores en los radiadores de los automóviles donde circula básicamente el agua como enfriador, que es un tipo de intercambiador de calor.
que se trata es de modificar un poquito el medio, porque trabaja a esta alta temperatura en función del material y de la forma como está diseñado este tipo de radiadores. ¿Ya? Son de forma cruzada, un intercambiador de calor cruzado es un radiador, donde se tiene varias hojitas bien delgaditas, estamos modificando el medio de tal manera de disipar el calor por esas hojas, transferencia de calor. ¿Ya? Varios aspectos del diseño ya se han discutido. Seguimos hablando de los inhibidores, especialmente al tratar la corrosión galvánica. La corrosión por aireación diferencial y la corrosión por erosión, todo eso se trata. Además, en caso de que el funcionamiento de la instalación o el aparato se interrumpa durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay algún quiebre? ¿Ya? El diseño debe permitir un completo drenaje y fácil lavado. Como el oxígeno disuelto puede aumentar la corrosividad de muchas disoluciones, el diseño debería facilitar, si es posible, la eliminación del aire. Es lógico porque en el aire está el oxígeno y el oxígeno es el que, como su nombre sabemos, oxida. La corrosión se palía aplicando barreras físicas en forma de películas y recubrimientos superficiales. Una gran diversidad de materiales metálicos y no metálicos se utilizan como recubrimientos. Una solución a todo esto son recubrimientos, como una película. ¿Ya? Esto en forma, o sea, es todo un diseño que hay que hacer. Tratar de eliminar el oxígeno. El recubrimiento debe mantener un alto grado de adherencia, lo que indudablemente requiere algún pretratamiento de la superficie. Los recubrimientos deben ser interés al medio corrosivo y resistentes al deterioro mecánico. Como recubrimientos se utilizan 3 tipos de materiales: metales, cerámicas y polímeros. A ver, en resumen, en conclusión, a todo lo que estamos hablando, los inhibidores es lo que les acabo de decir, ya, es la galvanotecnia. La galvanotecnia son métodos o técnicas de recubrimiento. En este caso, se divide en 2. La galvanosteglia y la galvanoplastía. ¿Qué es la galvanosteglia? La galvanosteglia es el recubrimiento de un metal sobre otro metal. Y ahí estamos, básicamente, mediante la electroquímica, electrólisis, recubriendo un metal sobre otro metal. Estamos formando una película, como dice acá, para inhibir, básicamente, un ataque directo al metal que queremos. Esa película, en la galvanosteglia, ya, básicamente, es una protección. Además de ser un arte. Es un arte, ¿por qué? Porque se ve más bonito. Yo les he dado, por ejemplo, 2 tipos de esta aplicación para que hagan 2 grupos en el diagrama de Pull-Bakes. Uno es el cromado, ¿ya? El cromado no solamente es para verlo más bonito, digamos, que sé yo, partes de un automóvil, como las tapas de las llantas, digamos, ¿verdad? Sino que protege, está protegiendo. Pero esta película tiene que estar bien adherida, ¿ya? Y que no se vaya desprendiendo. Entonces yo les puse entre paréntesis, por ejemplo, para el cromado les puse niquelado. ¿Por qué? Porque se hace primero un niquelado, se ataca con el níquel, y para que haya más adherencia, después se realiza el cromado encima del niquelado. De esa manera, incluso es mucho más brillante el cromado que si solo fuera directo, si se lo tratara directamente. Ese es un ejemplo. Igual les puse el dorado, previamente tiene que ser el cobreado.
¿Ya? Eso es la galvanosteglia. Y la galvanoplastía, ¿ya? Es el recubrimiento de un metal, perdón, de un no metal con un metal, de un no metal con un metal. En este caso, un no metal, por ejemplo, son cerámicas o polímeros. Podemos recubrirlo, volviéndolo a qué? Conductor a estos. Tenemos que primero prever que sean conductores, para que pueda haber adherencia del metal a recubrir. O sea, conductor con ese metal a recubrir. A eso se refieren los métodos de protección, en este caso, en la formación de una película, de tal manera que el oxígeno, y mediante el oxígeno el óxido, ya no ataca directamente al metal. Es una forma de pasivación, formando estas películas, ¿ya? de galvanotecnia, que se denomina en forma general. Y generalmente se hace en forma electroquímica. ¿Sí? En nuestro medio, aquí en La Paz, y creo que en todo Bolivia, básicamente esto se hace más en forma artesanal. ¿Sí? Artesanal. No hay, digamos así, plantas. Antes había, cromobol se llamaba, ahora ya no hay. Ya lo han cerrado, como todo tipo de industria se cierra acá. Es un desastre. ¿Sí? Es más artesanal. Ustedes han debido ver, tal vez los que conocen, viven por allá, cruce Viaje en ese desvío que es, que le llaman cruce Viaje, camino Oruro, a mano, yendo hacia Oruro, mano derecho. Hay una serie de talleres allí de este tipo de recubrimientos. ¿Ya? Esa es una forma de corrosión. Pero ahora vamos a ver más en la interfase, que es la protección catódica. Vamos a ver dos tipos de protección catódica. Los más importantes, sistemas de ánodos galvánicos o de sacrificio, así se llama, y sistemas de ánodos galvánicos por corriente impresa. Hay una cierta diferencia. Entonces veremos el primero, los ánodos galvánicos o de sacrificio. En la protección catódica, el metal que actúa como ánodo se sacrifica a favor del que actúa de cátodo. Por eso este sistema se lo conoce como protección catódica por ánodo de sacrificio. O sea, lo importante aquí es ver qué tipo de material ya se va a corroer directamente. Y ese es un ánodo. Estamos haciendo pasar toda la corrosión, si se quiere, entre comillas, por ese ánodo para proteger el metal, el cátodo. ¿Ya? Es el más utilizado. En este caso, se fundamenta en el mismo principio de corrosión galvánica. Eso también les he dado como trabajo, pero del acero. El acero es una composición de dos metales, ¿ya? En la que un metal más activo es anódico con respecto a otro más noble, corroyéndose el metal anódico. Y ahorita vamos a saber cuál es el metal más activo en este caso. La técnica se basa en conectar eléctricamente uno o varios ánodos, claro, cuyo potencial de reducción sea mucho menor al del elemento a proteger. O sea, por la tabla de potenciales tenemos que buscar cuáles elementos, primero, cuál vamos a proteger y cuál vamos a utilizar como ánodo de sacrificio, donde su potencial tiene que ser mucho menor. ¿Ya? Mucho menor. Se obtiene la protección de dicho elemento al destruirse el ánodo que se sacrifica. Entonces tenemos que jugar con los potenciales. ¿Sí? Esta es una gráfica, un dibujo, en el que vamos a proteger el acero y el zinc lo vamos a llevar como un ánodo de sacrificio. Se va a corroer totalmente el ánodo para proteger el cátodo. Metal sacrificado y metal inalterado. No se altera, ¿sí? Aquí vamos a
ver un poquito el paso de la corriente mediante qué. Sirve de electrolito, si es tierra en este caso, ¿ya? La tierra como un medio, como un electrolito, donde pasa la corriente. Y los iones, básicamente, que van a proteger a este cátodo. Y si es en el agua, perdón, claro, si es en el mar, el agua es el electrolito. ¿Sí? Las características de los ánodos de sacrificio son las siguientes. Debe tener un potencial de disolución suficientemente negativo para poder polarizar la estructura del acero. O sea, estamos para lo que nos está diciendo, esto debe ser suficientemente negativo con respecto a este, de tal manera que podamos polarizar, o sea, como una manera de pasivar este cátodo. ¿Ya? Generalmente es el metal que en mayor proporción se protege, el cátodo, en este caso, el ejemplo, el acero, a menos 0,8. Sin embargo, el potencial no debe ser excesivamente negativo, ya que esto trae como consecuencia un gasto mayor. O sea, si vemos costos, no es cualquiera. Tiene que ser negativo, el que funciona como un ánodo respecto al cátodo, pero no muy excesivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existiría un paso de corriente innecesario. Si aplicamos mucha diferencia de potencial, ¿ya? Entonces también vamos a tener mayor costo. El potencial práctico de disolución puede estar comprendido entre menos 0,95 voltios y 1,7 voltios. Bueno, eso es referencial. Y todo más se tiene que determinar experimentalmente. Considerando que el flujo de corriente se origina en la diferencia de potencial, o sea, claro, siempre es de esa manera una fuerza electromotriz, en este caso un flujo de corriente. ¿Por qué? Porque existe una diferencia de potencial. En este caso, entre el metal a proteger y el ánodo. Cátodo y ánodo. Este último, o sea, el ánodo, deberá ocupar una posición más elevada en la tabla de potencias, serie electroquímica o serie galvánica, como conocemos. Los ánodos galvánicos que con mayor frecuencia se utilizan en la protección catódica, o sea, como ánodos, magnesio, zinc y aluminio, como hemos visto en principio. Los metales más empleados para la protección catódica de los metales usuales, como el hierro y el cobre, o sea, proteger, son el aluminio, el zinc y el aluminio, nuevamente el magnesio, aquí le suma, los cuales poseen un potencial de disolución muy negativo. Por ahí queremos proteger algún equipo con hierro. Sabemos que es fácilmente oxidable el hierro, queremos proteger. Entonces tenemos que utilizar magnesio, zinc, aluminio, ¿ya? Y también, bueno, aquí está, que tienen un potencial muy negativo. Estamos repitiendo acá. Vamos a hacer un ejemplo bien chiquitito. Para dar protección catódica hay que conectar el trozo de hierro u otro metal a un cuerpo de menor potencial de reducción. Por ejemplo, magnesio. ¿Ya? Aquí tenemos como elemento que se va a sacrificar el ánodo, el magnesio, que tiene 2,38 voltios, que está expuesto a un medio agresivo. El magnesio se convierte en ánodo y el fierro que vamos a proteger tiene un potencial de menos 0,44 voltios. ¿Ya? Se convierte en el cátodo. El ánodo agregado se corroe y tiene capacidad de proteger al trozo de hierro que se transforma en un gran cátodo. El ánodo, que se llama ánodo de sacrificio, debe ser renovado cada vez que se haya consumido. ¿Ya? O sea, ese medio agresivo lo estamos interponiendo al magnesio primero para proteger el hierro. Todo ese flujo de electrones va primero a atacar al magnesio y se va a formar iones que de una u otra forma va a pasivar al hierro. Aquí estamos, metal a proteger,
en este caso sería el hierro, y este es el magnesio, suelo húmedo o agua. Una representación de qué cosa está pasando con el magnesio. El magnesio se va a descomponer en magnesio más 2 y 2 electrones. Hay un flujo de corriente que básicamente nos ayuda a descomponer en iones y esto a pasivar el metal a proteger. Se protegen ya como una aplicación tanques, o sea, tanques se refiere a los depósitos, calderos, cascos de buques, tuberías sumergidas, etc. Y otra forma de dar protección es conectar el metal a proteger en forma permanente al polo negativo de una fuente de corriente continua y de voltaje adecuado. Aquí estoy haciendo una variación. En general, esto se realiza estableciendo una diferencia de potencial constante de 1 o 2 voltios entre el cuerpo a proteger y un ánodo que se entierra. Trozo de grafito, coque, etc. A ver, hasta aquí, básicamente, estamos hablando de un ánodo de sacrificio que, naturalmente, en función del tipo de potencial podemos utilizar. Pero acá, en esta parte, ya estamos utilizando una fuente de corriente continua, estamos modificando y de voltaje adecuado. Hay más control para proteger. Eso se llama ánodos de sacrificio. ¿Ya? Ánodos galvánicos o de sacrificio. Pero en ese caso, esta partecita que vamos a ver más adelante se llama ánodo de sacrificio, pero forma impresa porque se puede calcular. Impresa, ¿ya? Vamos a calcular y lo vamos a ver. Previamente, antes de continuar, vamos a calcular la vida de los ánodos de sacrificio. Porque, como decía acá, ¿verdad? En esta parte, se debe ser renovado cada vez que se haya consumido. Entonces tenemos que tener una idea, más o menos, cada qué tiempo tenemos que cambiar, renovar estos ánodos de sacrificio. En función de la corriente que genera en el sistema, por Faraday, la velocidad media corregida de corrosión, o sea, una velocidad de corrosión, como ya sabemos, de cada metal está dada en kilogramo amperio año. Tenemos esta fórmula, la velocidad de corrosión, ya, está dada por este número, una constante, por la presión atómica de la sustancia, peso atómico, número de electrones y el número de Faraday. Aquí está detallado y podemos calcular. Para calcular la vida de los ánodos, Y, tomamos la siguiente ecuación, ¿ya? Que es esta ecuación, donde PA, por ejemplo, es el peso atómico, EF es la eficacia del medio, o sea, el medio, tenemos que considerar el medio, ¿ya? En este caso, peso atómico, velocidad corriente, el RD, ¿dónde estoy? Este potencial corriente, y creo que me he comido por ahí, ya, ahorita creo que es, si estamos hablando de velocidad, amperio, peso atómico, eficiencia. A ver, vamos a ver, ahorita no lo tengo. Peso atómico, velocidad de corrosión, ya, la corriente que genera amperios, el potencial de la pila y la resistencia del ánodo. La resistencia del ánodo, ¿ya? Esta es la resistencia del ánodo y eficacia del medio. Otra manera de determinar es por la siguiente expresión, es por esta otra fórmula que está acá. ¿Ya? Este es el cálculo de vida del ánodo, CL, capacidad de la corriente, o sea, capacidad CI, en realidad, amperio año kilogramo, peso atómico, peso del ánodo, perdón, en kilogramos, eficacia del medio, el rendimiento, eso tendríamos que determinar el factor de utilización sobre la intensidad de amperio. Fíjense, son varias fórmulas en las que podemos determinar esta relación, esta eficacia, en este caso,
del medio, tenemos que calcular, ya, tenemos que hacer un cálculo, a ver, en base ya de un factor de utilización. Por decir, la eficacia le podemos poner un 85% en base de cada uno de los metales, ¿ya? En este caso, si queremos un metal anódico, por ejemplo, el zinc, la capacidad de corriente teórica por año, tenemos algunos datos, algunas tablas, por ejemplo, en el zinc es 0.094, con un rendimiento del 90% y un factor de utilización de un 85%. Hay algunos datos teóricos que tenemos que utilizar. De esta manera se calcula la vida de los ánodos de sacrificio. Podemos determinar en función de esa velocidad y de este cálculo de vida. Ya es un poquito complicado y en función, no es complicado, es reemplazar datos, pero hay que tener los datos necesarios y complementados con los teóricos. ¿Ya? Esta es la protección catódica de corriente impresa, les decía. ¿Qué variación tiene? También estamos haciendo una protección de un ánodo de sacrificio, pero con corriente impresa. ¿Por qué se llama corriente impresa? En este sistema de protección catódica se utiliza la corriente suministrada por una fuente continua. Estamos suministrando una corriente continua para imprimir la corriente necesaria que se necesita para la protección de una estructura. Pues es controlable. Necesitamos una fuente continua. Como vemos, la anterior no menciona y el método no es con esta corriente controlable. En este caso sí va a ser controlable. Consiste en obtener la corriente eléctrica de corriente continua de protección a partir de una fuente externa, que es la fuente continua, ya sea de un suministro de energía eléctrica en corriente alterna. Estamos convirtiendo alterno a continuo, nada más, a través de un transformador reductor, ya sea de energía fotovoltaica o eólica. Bueno, eso es para reducir costo. Lo principal es que tenemos que tener esa fuente continua. Esta es la fuente continua, nos da una corriente continua, ¿ya? Este es el ánodo y esta es de sacrificio. Está mostrando, estamos viendo básicamente ese suministro, y este es el metal a proteger. Todo esto en función, ese control mediante un electrodo de referencia. Bien, es interesante. Entonces, esta técnica es otra técnica de protección catódica y consiste en aplicar una corriente de electrones mediante una fuente exterior de corriente continua, como está representado para un depósito enterrado. El terminal negativo de la fuente se conecta a la estructura a proteger. ¿Ya? Este está conectado a la estructura a proteger, al cátodo, y el positivo al ánodo. ¿Ya? Y el otro terminal, el positivo, a un ánodo inerte enterrado en el suelo. La elevada conductividad del material de relleno se origina, o sea, se refiere a la tierra o al mar, no sé, origina buen contacto eléctrico entre el ánodo y la tierra. Tiene muy buena conductividad, ¿ya? Tiene muy buena conductividad, básicamente. Eso está originando, ¿ya? Entonces, un buen contacto eléctrico en el ánodo y la tierra. Se completa el circuito eléctrico porque existe circulación de corriente entre el cátodo y el ánodo, como en el anterior caso, a través del suelo. La protección catódica es de gran utilidad en la protección de calentadores de agua, de depósitos y tuberías enterrados y de instalaciones marinas. Principalmente se utilizan instalaciones marinas. Es más complicado controlar. ¿Ya? Es más complicado controlar. Aquí tengo
una diferencia entre la protección catódica de ánodo de sacrificio y de ánodo de sacrificio impresa. ¿Sí? Que está al nivel del suelo, el ánodo de magnesio, y en este caso estoy protegiendo el acero, que sería el cátodo, el ambiente subterráneo. ¿Ya? Estos iones van a proteger la corriente, se forma un circuito con la Tierra. Acá, igual, el ánodo, relleno que puede tener que nos da mayor conductividad, la misma Tierra o algún otro material que nos dé mayor conductividad, para que haya mayor diferencia. ¿Ya? Con en este caso el cátodo. Aquí le ponen grava, fíjense en grava. La corriente también pasa, en este sentido, de protección. La corriente pasa en este sentido para protección. Esto es controlable y se puede incluso manipular desde un panel de control. Es más caro, mucho más caro. La protección anódica. Antes de hacer la protección anódica me voy a saltar y me voy a ir a esta. Esto debería estar más atrás. Más bien lo corrijo. Ya. En este caso es ahí. Y me voy a ir acá. ¿Ya? Vamos a ver una comparación, diferencias entre los procedimientos de protección catódica de corriente impresa y ánodos de sacrificio. Aquí está corriente impresa y aquí están los ánodos de sacrificio, que en realidad también es un ánodo de sacrificio. En la corriente impresa, utilización de menor número de ánodos y de mayor duración, con la ventaja que ello supone en estructuras móviles y en los trabajos de inspección y mantenimiento. ¿Ya? En este caso, posibilidad de alcanzar el potencial e intensidad de corriente de protección en medios poco conductores. O sea, nosotros podemos incluso tener un medio no muy buen conductor, es por eso que se tiene que llevar o alcanzar ese potencial modificando, digamos, aumentando la conductividad. Fácil ajuste del potencial de protección frente a condiciones cambiantes del medio. Y es más caro. Pero en este caso, para instalación, el costos de instalación menos elevados en los ánodos de sacrificio como tal, menos elevados. No causa interferencia con las estructuras metálicas vecinas. Sí puede causar. Existe menor riesgo de sobreprotección que en las proximidades de los anillos dispersores del método de corriente impresa. Fíjense, tiene sus ventajas. Requiere menor especialización de los técnicos encargados de aplicar y controlar la protección. ¿Ya? Este es más efectivo de todas maneras. La corriente impresa es más efectiva. Podemos ajustar ese potencial a lo que queramos. En este caso, no. Vamos a la última parte, que es la protección anódica. Anodización se llama en algunos ejemplos que también les he dado en su trabajo de proyecto. Por formación de capas de óxidos, o bien se puede dar protección, esta protección anódica, por formación de capas pasivantes de silicatos, cromatos o fosfatos. Ya, se puede dar. Estas capas se forman en el lugar adicionando, por ejemplo, al agua que circula por una cañería, un silicato, cromato o fosfato, por ejemplo, cromato de sodio. Estoy introduciendo al agua estas soluciones, silicato, cromato. También es un tipo de inhibidor. El pH debe estar adecuado para la formación de las capas, por lo tanto, en estos casos se lo controla. Es un medio para, digamos, para una circulación líquida dentro de una tubería, una cañería. Estamos inhibiendo a la corrosión.
hay una reacción, ¿ya? Más que todo química. Otros recursos de protección consisten en la aplicación de capas adherentes, impermeables sobre el metal a proteger. Ya hemos hablado un poquito. Este es justamente el anodizado. Se puede usar para obtener estas capas diferentes técnicas. Uno, por electrodeposición del metal de recubrimiento, ¿ya? Utilizando, por lo que acabamos de decir, utilizando como cátodo el cuerpo a proteger y como ánodo el metal. Y una solución electrolítica que contiene iones metálicos de manganeso, así por galvanoplastía se depositan zinc, cobre, cadmio, etc. sobre hierro. Es un recubrimiento, como les he explicado, pero en este caso anódica. Estamos protegiendo el ánodo por pulverización del metal de recubrimiento sobre el hierro. Pulverización es como, ya, tener un metal protector y recubrirlo en el yeso. Por inmersión en caliente de cuerpos de yeso en el metal fundido que se usa para el recubrimiento de zinc, estaño y plomo. O sea, son técnicas. En este caso nos interesa más porque es electroquímicamente. Este también es un tipo de electroquímica, pero más química, yo diría, ¿ya? En función de la temperatura. Protección anódica. A ver, seguimos. El zinc sobre el yeso es igual al yeso galvanizado. El potencial del zinc es menos 0,76 ánodo y del hierro es menos 0,44. El zinc no sufre corrosión debido a la formación de capas de óxidos pasivantes. El estaño sobre hierro son algunos ejemplos, que es la hojalata. ¿Ya? El potencial del estaño es menos 0,15 y del hierro es menos 0,44. El estaño resulta anódico con respecto al hierro debido a la formación de iones complejos. Se puede proteger por recubrimiento de capas no metálicas, por ejemplo, pinturas especiales, esmaltes, vidriados, etc. O sea, se está formando básicamente óxidos pasivantes. Estos son los métodos de protección, ¿ya? En forma, esto si quieren ustedes pueden entrar al internet y van a ver cantidad de ejemplos y cómo se van a proteger, ¿ya? Y cómo es la protección. De una otra manera, es muy importante tener este tipo de protección, principalmente en las industrias donde tienen equipos propensos a oxidarse. Entonces se tiene que utilizar básicamente este tipo de protección. Este tipo de protección. Y esto siempre va acompañado de algo. Si yo tengo una planta, un equipo que necesito que no se corroa, ¿ya? Aparte de tener un ánodo de sacrificio, ya sea de mucho control o no, ¿ya? Aparte de eso, previamente necesito otra, generalmente otro tipo de control. Y ese es el pararrayos. Para que no exista tanta diferencia de potencial, como lo estamos viendo que sí existe entre el ánodo y el cátodo, puede haber una tensión sobrecaída que puede afectar a eso. Entonces van a ver en las industrias grandes, que primero tienen como un pararrayo para en tiempos de tormenta, en fin, eviten esas sobretensiones y también es una manera de proteger. Y además para el mismo método que se está utilizando. ¿Ya? Yo les comentaba, en el único lugar que he visto esto, no sé, tal vez estoy muy equivocado,
es en la SOBOSE. Ha hecho este tipo de protección con ánodos de sacrificio. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí estaríamos acabando todo lo que es este capítulo de corrosión. ¿Ya? Si se han dado cuenta, era un capítulo bien largo, donde le estamos sacando el mayor provecho, ya, en el sentido de ver cómo podemos incluso hasta proteger, conocer por lo menos los métodos. ¿Ya? Y en base a este capítulo se les está dando el proyecto. No sé si tienen alguna consulta. No sé si hay consultas. Ya, no hay consultas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar al otro capítulo ya, de hecho, por lo menos una parte. Voy a entrar entonces al nuevo capítulo y vamos a ver, voy a presentar en este momento. A ver, en este capítulo vamos a ver la cinética electroquímica. ¿Ya? Es muy importante porque a partir de esto y por cualquier cinética en cualquier otro proceso, no siempre electroquímico, nosotros podemos escalar, ¿ya? De un tamaño de laboratorio, un tamaño bench, a un tamaño industrial. Yo les dije, y vuelvo a repetir, la cinética del proceso, mediante la cinética se puede escalar el proceso, mediante la cinética. Un proceso como tal, ¿ya? Y mediante la semejanza se puede escalar la geometría. Hay una diferencia. En este caso, la cinética electroquímica nos da opción, ¿ya?, para poder escalar a reactores electroquímicos, ¿ya? O sea, básicamente que son una variación de los reactores convencionales. Tenemos 3 tipos de reactores convencionales. Esos mismos tipos de reactores se puede aplicar en la electroquímica, pero con sus propias variables. Esas variables son las que tenemos que ver ahora, además de utilizar y aplicar todo lo que hemos visto anteriormente, en FEM de pilas, etc. Entonces, ¿qué cosa es la cinética electroquímica? La cinética electroquímica estudia la velocidad, siempre les dije, cinética es sinónimo de velocidad, de las reacciones electroquímicas y su relación con el potencial. Es decir, conocer cómo se relaciona la velocidad con la energía entregada al sistema. ¿Ya? Esta es una definición bien general y bien entendible. ¿Ya? Velocidad de las reacciones electroquímicas y su relación con el potencial. Si un sólido o un líquido se pone en contacto con una solución acuosa de electrolito, adquiere una densidad de carga localizada en el plano de su superficie, o sea, se carga, y una cantidad equivalente de iones de carga opuesta, o sea, se va a distribuir
en la fase acuosa cerca de la interfase. Todo lo que hemos ido hablando, ¿ya? Se va, cuando hay una relación, ya sea de un sólido, pongamos un sólido con el electrolito, con un líquido, que es el electrolito, se va a formar en la interfase cargas. Va a haber una cantidad equivalente de iones, tanto de una carga como de la otra. Y se distribuye. ¿Ya? El sistema es eléctricamente neutro, por lo tanto la carga superficial está balanceada por una carga opuesta en la fase líquida, tanto en el líquido como en el sólido. Y eso llamamos interfase. Debido a la atracción columbiana, los contraiones tienden a concentrarse en la vecindad de la superficie, mientras que los iones de carga similarmente son repelidos, o sea, se repelen. Y esto se ve en la siguiente figura. Todo esta, donde está la segmentada, es la interfase. Este es el electrodo, en este caso cargado negativamente, la interfase, y este es el seno de la solución electrolítica. Entonces las cargas se van a distribuir de tal manera que estas van a ser atraídas positivamente en la superficie. Y estas negativas van a ser repelidas hacia el seno de la solución. Esto en forma muy general. ¿Ya? En forma muy general. Entonces, aquí lo que se va a formar es una doble capa eléctrica. Hemos hablado ya un poco de la doble capa eléctrica. Se forman ya cargas negativas y cargas positivas. ¿Sí? La distribución de las cargas en exceso sobre la superficie y en la solución constituyen la doble capa eléctrica, que es una forma también de resistencia. La tensión eléctrica o el potencial eléctrico absoluto surge por la repartición y distribución de cargas eléctricas en la interfase. Entonces, ¿cómo están repartidas? Eso nos va a dar incluso el potencial eléctrico. O sea, en la interfase metal-electrolito, que en una primera aproximación puede asimilarse a una doble capa de dipoles eléctricos, como ya hemos hablado, si se acuerdan, y hemos hecho incluso algunos ejercicios porque hemos determinado básicamente un campo eléctrico donde vemos la velocidad de los iones y cómo regula este campo eléctrico esa velocidad determinando un diferencial de potencial. Entonces, esta distribución en la interfase se llama doble capa eléctrica. La estructura de esta doble capa determina la magnitud y distribución del gradiente de potencial entre las fases, ¿no ven? El tamaño y cómo está distribuido este potencial. Eso nos da básicamente esta estructura. O sea, hay que saber esta estructura. Y si tenemos eso, nosotros podemos determinar la cinética de la reacción electroquímica. Espero que me estén entendiendo. Hay negativos, hay positivos. ¿Ya? Y eso nos da básicamente la distribución de las cargas y la magnitud, o sea, el tamaño, ¿sí? de ese gradiente de potencial, porque se forma un gradiente de potencial. Y eso nos permite determinar la cinética de la reacción electroquímica. En este sentido, se han propuesto algunos modelos matemáticos que dan cuenta tanto la estructura de la doble capa, ¿ya?, como de la variación de potencial, mediante o como función de la distancia desde la superficie del sólido hasta el seno de la solución. Vamos a ver algunos modelos, y estos modelos y explicación de esta doble capa está Helmholtz, Roy Chapman y Stern Graham. ¿Ya? Estos lo vamos a ver uno por uno. En realidad, este es lineal, este no es lineal, es difuso, y esta es la combinación de ambos. ¿Cómo se va formando en esa interfase sólido-líquido, electrodo-electrolito,
ya estas cargas, cómo se distribuyen, y de hecho, ya nos da la estructura. Estos son modelos matemáticos. La reacción, antes de entrar a esos modelos, un poquito más vamos a explicar sobre esta doble capa eléctrica. La reacción electroquímica es un electrodo, en un electrodo es heterogénea, sabemos, no es nada homogéneo, es heterogéneo y sucede en el interior de la capa interfacial. Interfase. Esta capa interfacial comprende a ambos lados de la superficie de contacto y es diferente en su composición y estructura al interior de ambas fases. Es diferente, ¿ya? Estas capas que se forman en el interior de la fase del metal y en el seno del electrolito. ¿Sí? Es lo primero. Aquí una, entre paréntesis, interfacial. Cuando hablamos una separación entre dos fases, se escribe con C. ¿Ya? Se escribe con C. A veces hay un gran error, incluso en los mismos libros. Aquí tenemos, por ejemplo, una capa interfacial entre el hierro más 2 y el hierro más 3. ¿Sí? Esta, entre las líneas segmentadas en la interfase entre el metal y el electrolito. Capa interfacial, con S, por ejemplo, está mal. ¿Ya? El hierro más 2 va hacia la superficie del metal y el hierro más 3 hacia la solución. Se está formando una doble capa. ¿Ya? El paso de la corriente, en este caso un ánodo, que va a circular. ¿Ya? La cinética de las reacciones electroquímicas depende de las propiedades particulares de esta región interfacial. Todo se trabaja en interfase. Por ejemplo, es distinta la cinética de reducción de hidrógeno sobre platino que sobre cobre o sobre mercurio. Se puede reducir el hidrógeno por todos estos elementos, pero es diferente la velocidad en la que se va formando, ¿ya?, estos iones en la interfase. Esta diferencia de potencial absoluta implica que en el borde de ambas fases conductores se establece una capa de dipolos. Entonces, por eso se forman estas capas de cargas eléctricas, formando una doble capa cargadas superficialmente. Esta es la doble capa de dipolos a la que se reconoce como doble capa electroquímica. Entonces son diferentes velocidades, forman diferentes potenciales y entonces es diferente la cinética como tal. ¿Ya? Así. Bien, a ver. La estructura de esta doble capa electroquímica que la vamos a llamar DC, doble capa electroquímica, la que bajo condiciones de equilibrio o fuera de él, es la que va a determinar la magnitud y distribución del gradiente de potencial entre ambas fases del electrodo. Vuelvo a repetir, magnitud y distribución del gradiente de potencial. Además, afecta a las concentraciones y el estado o nivel energético de las especies que reaccionen o se producen electroquímicamente. ¿Sí? Va a haber variación en la concentración y en el nivel energético. En resumen, determina si la cinética de una reacción electroquímica sobre un electrodo va a ser más o menos rápida. Al final nos queda eso, pero es bien importante para todo un proceso electroquímico. ¿Ya? En un electrodo metálico aislado y sumergido en un electrolito inactivo, o sea, tenemos el electrolito donde no ocurren reacciones electroquímicas, ya no estamos haciendo una reacción en el electrolito,
¿ya? Sino más que todo utilizamos como un conductor de iones, ¿sí? Libre de iones de metal. A ver, en un electrodo metálico aislado sumergido en un electrolito inactivo, libre de iones de metal M2, estamos hablando, ¿ya? Los iones superficiales del metal en contacto con la solución de potencial químico tienden a pasar a la solución. Para que ello ocurra, deben abandonar sus electrones en el metal. O sea, del metal está pasando como iones en el electrolito. Aparece en la superficie del metal una distribución de cargas eléctricas positivas a corta distancia en la interfase. O sea, es el cambio, por decir, si recuerdan, o sea, como un ejemplo, lo que nos está diciendo, en las pilas primarias habíamos dicho que todo elemento anódico es el zinc. Pila primaria es una característica de pila primaria donde se utiliza como anodo al zinc como metal. Cuando se pone en contacto con el electrolito, si es ácida, por ejemplo, ese zinc pasa ya con el electrolito a zinc más 2, o sea, como una carga iónica, y donde estaba ese zinc y se transforma en zinc más 2, deja electrones para la conducción. Entonces, abandona sus electrones en el metal, aparece en la superficie del metal una distribución de cargas. Entonces, ahí está habiendo una distribución de cargas. Ya, va a haber una distribución de cargas cuando hay el contacto con el electrolito, o sea, en la interfase. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a ver justamente esta distribución. Estamos hablando de Helmut, vamos a ver gráficamente Chapman y Stern, la mixta. Y nos va a poder predecir, en este caso, incluso en un sistema bien completo, qué pasa en la solución electrolítica, qué pasa en la interfase y qué pasa en el electrodo. Si juntamos estas tres distribuciones de cargas, nosotros podemos determinar en función ya de las corrientes galvánicas, así se llaman. Ya vamos a ver lo que se denomina cómo se comporta si hacemos un seguimiento en función de estas doble capas. Es bien interesante. Y a partir de esto, vamos a entrar ya a los modelos matemáticos de tal manera de aplicar la ecuación incluso de Evans para formar ya las curvas catódicas y anódicas que se están dando, pero cinéticamente. Pues sabemos que los diagramas de Evans nos dan la cinética. Si bien hemos avanzado la base en anteriores capítulos, ahora lo vamos a aplicar. E incluso vamos a introducir la ley de Tafel para determinar justamente y graficar esta velocidad, esta cinética. Y en función de eso nosotros podemos hacer o sea, lo que podemos prácticamente determinar en función de un software, determinar en línea, o sea, instantáneamente, el comportamiento ya, de una solución, y al determinar en línea y mediante eso software traducir a gráficas y determinar la gráfica catódica y anódica. Y a partir de eso podemos determinar la corrosión. O sea, todo tiene su vinculación. Todo está vinculado. ¿Ya? Bueno, hasta aquí. Esto vamos a seguir avanzando. Es un capítulo que a mí me gusta mucho. Ojalá les pueda
transmitir eso porque vamos a ver algunos modelos matemáticos bien extensos, todos al final nuestra carrera tienes que determinar modelos matemáticos en la cinética para poder proyectar o escalar. Y estos modelos matemáticos nos permiten, como les digo y repito, ese escalamiento. ¿Ya? Siempre vamos a tropezar un poquito con lo que se denomina a veces algún conocimiento, y le estoy hablando de cinética ya, y creo que recién van a llevar cinética. Ese es el gran problema. Pero bueno, parte de eso lo vamos a tratar de hacer lo más simple posible, ¿ya? Ya estaríamos entrando en el campo de la ingeniería electroquímica, en todo esto. No sé si tienen alguna pregunta. Si